Cultura e identidad en el mundo contemporáneo. Una profundización desde Hart y Negri. En la actualidad, la globalización no solo redefine la economía y la política, sino que también remodela la cultura y las identidades. Michael Hart y Antonio Negri, en su obra Imperio 2002, plantean un marco conceptual para entender este proceso. Describen un mundo en el que el poder ya no está centralizado en un estado o nación, sino que opera de manera descentrada y global, influyendo en todas las dimensiones de la vida social. Esta influencia cultural no es neutral, está marcada por tensiones entre la homogeneización, la resistencia y la producción biopolítica. A continuación, ampliamos 4 aspectos claves que iluminan estas dinámicas: la homogeneización cultural, la crisis de identidad, la producción biopolítica y el surgimiento de la multitud como fuerza de resistencia. La homogeneización cultural, diversidad o dominación. La globalización cultural, según Hart y Negri, no es un proceso inocente o imparcial detrás de la aparente diversidad cultural que promueve el sistema global. Subyace una tendencia a imponer un modelo cultural dominante, generalmente alineado con los valores occidentales. Esta homogeneización no se impone mediante la fuerza bruta, sino a través de la seducción y la penetración de las industrias culturales globales. Las grandes corporaciones mediáticas y las plataformas digitales juegan un papel crucial en este proceso a través del cine, la música y las redes sociales. Se difunden patrones de consumo, comportamiento y pensamiento que, aunque parecen diversos, tienden a reproducir un modelo hegemónico. La cultura se convierte en un producto más del mercado global, donde las diferencias locales son absorbidas o transformadas para encajar en una narrativa global. Ejemplo: las plataformas de streaming o Netflix ofrecen una variedad aparentemente infinita de contenidos de todo el mundo. Sin embargo, las producciones más populares y promocionadas suelen estar dominadas por narrativas y valores occidentales. Este fenómeno no solo limita la diversidad cultural, sino que también refuerza un modelo cultural específico que se presenta como universal. Las culturas locales, en lugar de ser reconocidas en su singularidad, son adaptadas y transformadas para encajar en esta lógica global. La homogeneización cultural también afecta las tradiciones y las lenguas locales. Las nuevas generaciones, expuestas desde temprana edad a contenidos globales, pueden sentir que sus tradiciones son obsoletas o menos valiosas. Esto no solo amenaza la diversidad cultural, sino que también genera una pérdida de identidad y de sentido de pertenencia. La identidad en crisis: hibridación, fragmentación y resistencia. La globalización cultural no solo homogeneiza, sino que también fragmenta en el contexto del imperio. La identidad ya no es fija ni estable, es fluida, múltiple y a menudo contradictoria. Esta fluidez puede generar nuevas formas de identidad híbrida, pero también crisis profundas de identidad local. En un mundo globalizado, se enfrenta a la constante tensión la preservación de lo propio
y la adaptación a lo global. Ejemplo, en América Latina, las comunidades indígenas enfrentan esta tensión de manera directa. Por un lado, luchan por preservar sus lenguas, tradiciones y formas de vida frente a la presión de la cultura global. Por otro, deben adaptarse a un mundo en constante cambio. Esta tensión puede generar crisis de identidad, especialmente entre los jóvenes, que a menudo se sienten atrapados entre dos mundos, el de sus tradiciones ancestrales y el de la modernidad global. Sin embargo, esta crisis de identidad también puede dar lugar a formas de resistencia cultural. En lugar de ser absorbidas por la globalización, muchas comunidades están utilizando las herramientas globales para reafirmar su identidad. Las redes sociales, por ejemplo, no solo son un medio de difusión de la cultura dominante, sino también un espacio de resistencia y reivindicación cultural. La identidad en el mundo contemporáneo es, por lo tanto, un campo de batalla. Las culturas locales no desaparecen, sino que se transforman y adaptan, a menudo en formas que desafían la lógica del imperio. La resistencia cultural no es un simple rechazo a la globalización, sino una reconfiguración activa de la identidad en un mundo o en un contexto global. La producción biopolítica, el control de la vida social. Hart y Negri introducen el concepto de producción biopolítica para describir cómo en la sociedad contemporánea la producción va más allá de los bienes materiales. El imperio no solo controla la economía, sino también la producción de formas de vida, comportamientos y subjetividades. Este control no se ejerce de manera explícita, sino a través de mecanismos sutiles que influyen en todos los aspectos de la vida. En la sociedad de control, el poder ya no se impone desde arriba, sino que se internaliza. Las personas no solo son controladas, sino que también participan activamente en su propia regulación. Este proceso se manifiesta en la forma en que las tecnologías de la información y los medios de comunicación moldean nuestras vidas. Ejemplo, las redes sociales son un ejemplo claro de producción biopolítica. No solo median nuestras relaciones sociales, sino que también moldean nuestras identidades y comportamientos. La autorrepresentación en plataformas como Instagram, donde la validación social se mide en me gusta y en comentarios, es una forma de control biopolítico. Las personas internalizan las normas y expectativas sociales, adaptando su comportamiento para encajar en un modelo global. Este control no es necesariamente opresivo. A menudo se presenta como una forma de libertad o empoderamiento. Sin embargo, detrás de esta aparente libertad se esconde una lógica de control que moldea nuestras vidas de manera sutil pero profunda. La multitud como sujeto de resistencia, redes de poder y contrapoder frente al poder del imperio. Hart y Negri proponen la idea de la multitud como un sujeto colectivo, capaz de resistir y subvertir el poder. A diferencia de las masas homogéneas, la multitud es plural, diversa y creativa. Esta está formada por individuos y grupos singulares, pero capaces de actuar colectivamente. La multitud no tiene un centro o liderazgo único. Es una red de sujetos que actúan de manera descentralizada, pero con un objetivo común. Esta estructura
la hace flexible y resistente a los intentos de control del imperio. Ejemplo, los movimientos sociales globales como el feminismo o el ecologismo son ejemplos de la multitud en acción. Estos movimientos no tienen un liderazgo centralizado, sino que están formados por redes de individuos y grupos que actúan de manera coordinada. Las protestas feministas, por ejemplo, no solo desafían las estructuras de poder patriarcales, sino que también proponen nuevas formas de organización social basada en la horizontalidad y la cooperación. La multitud representa una alternativa al poder del imperio. No se limita a resistir, sino que también crea nuevas formas de vida y de organización. En un mundo globalizado, la verdadera resistencia no consiste en regresar a un pasado idealizado, sino en construir un futuro diferente. En conclusión, repensar la cultura y la identidad en el mundo contemporáneo, en la era del imperio, la cultura y la identidad están en constante tensión. La globalización cultural impone un modelo hegemónico, pero también abre espacios para la resistencia y la creación. La identidad ya no es fija, sino un campo de batalla donde se enfrentan fuerzas de homogeneización y resistencia frente al poder del imperio. La multitud emerge como una fuerza capaz de crear nuevas formas de vida y de organización social. La verdadera pregunta es, ¿cómo podemos, como individuos y comunidades, construir identidades que no solo resistan, sino que también transformen el mundo en que vivimos? Muchas gracias.